Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Lo más importante para una persona es su relación con Dios. Aunque hay una gran cantidad de seres humanos que no toman en consideración su relación con Dios porque no les sirve, aquellos que le conocemos debemos de saber siempre que nuestra relación con Dios es lo más importante y que depende toda nuestra vida, nuestras relaciones familiares y todos nuestros momentos de nuestra existencia depende de nuestra buena relación con Dios. Dios nos bendice siempre y Dios nos llama a ser santos. Dios nos dice cómo ser santos. Primero nos dice que debemos comprender, entender y llevar en nuestra vida sus mandamientos, sus instrucciones, que le transmitamos a nuestros hijos, y luego nos dice que quitemos la idolatría de nuestra vida. Esos son los videos que miramos. Pero hoy vamos a mirar cómo Dios dice que debemos de continuar nuestra vida de tal manera que nos conservemos santos y agradables a Él en nuestro caminar con Él. Bienvenidos a Vida en la Verdad, te saluda el Pastor Márquez y te recuerdo que estamos estudiando el libro de Levíticos capítulo 19 porque ahí se encuentran instrucciones de cómo vivir una vida agradable delante de Dios, y miramos el Nuevo Testamento también. Como siempre te ruego que para que puedas aprovechar bien todos los estudios, vayas a través de la Biblia con nosotros y así no tendrás que mirar solamente un video y quedar cosas que no entiendas. Puedes ir y tenemos los videos por texto, por porciones bíblicas desde Génesis 1:1 hasta en este momento que vamos en Levíticos capítulo 19. Así es que los puedes disfrutar, puedes hacer uso de ellos y que sean de bendición para ti. Vamos a ir al capítulo 19 del libro de Levíticos y miremos cómo Dios instruye a su pueblo para que se mantenga con el llamado que Él les ha hecho. Él dijo: yo soy santo y vosotros me seréis un pueblo santo. Recordando siempre que a la iglesia le dice lo mismo. Ahora bien, vayamos a Levíticos 19 versículo 5 y observemos. Dice: y cuando ofreciereis sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Observemos lo que nos dice este texto. Este texto nos habla de un tipo de ofrendas de paz, lo cual significa es una ofrenda que se llevaba cuando la persona estaba en paz, en su relación delante de Dios estaba acorde. Entonces en agradecimiento se llevaba aquella ofrenda de una manera contenta, alegre, porque su relación estaba bien y estaba agradecido por todas las bendiciones de Dios. Era una ofrenda de paz. Algunas otras Biblias dicen de las paces. ¿Por qué? Porque la relación y la reconciliación con Dios está bien, está en armonía. En el antiguo tiempo eran ritos a través de animales. En el Nuevo Testamento vamos a mirar de qué manera Dios nos enseña que las ofrendas deben de ser. Ahora, aquí lo que debemos de rescatar es que dice que hay que ofrecer esa ofrenda de paz de tal manera que seáis aceptos. Y cuando está diciendo seáis aceptos, está hablando de la persona y la ofrenda que lleva. Es muy importante que entendamos esto, porque algunas personas se confunden y piensan que es por la ofrenda. La verdad es primero por la persona y luego la ofrenda que lleva. Y lo vamos a mirar en algunas otras partes de la Biblia. Así es que la ofrenda se debería de sacrificar de una forma que fuera la persona acepta delante de Dios. Pero antiguamente era un rito
porque era un animal que se sacrificaba y parte de su carne se comía en la alegría que llevaba aquel agradecimiento por todas las bendiciones de Dios y su buena relación que tenía la persona con Dios. Así es que era una alegría y comían de aquel animal. Y el versículo 6 dice: será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Esa es una instrucción del rito antiguo. Hay que celebrar la alegría y hay que comer, y podían comerlo el día después, pero el tercer día no se podía comer. Por ahí una razón. Posiblemente ya estaba la carne no comible, pero sea cual fuera la situación, era una instrucción de Dios, la cual en el rito aquel se necesitaba respetar, por cuanto venía una palabra, una instrucción de parte de Dios. Y eso no se discute. Nadie deberíamos discutir lo que Dios ordena en el momento que Dios lo ordena y de la manera que Él ordena. Ahora, esta gente era un rito para ese tiempo, sabiendo que los sacrificios, todos ellos son tipos del sacrificio de Cristo y son sombras de los bienes venideros. Pero ellos tenían la necesidad de respetar el rito tal y como Dios lo dice. Pero lo más importante aquí es de la manera que debe de estar la persona. Y la primera palabra que se encuentra en el versículo 5 dice: ofrézcanlo de tal manera que seáis aceptos. Acá en el versículo 6 dice la instrucción de que hay que disfrutarlo de acuerdo como Dios lo instruye. Versículo 7 dice: y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. O sea que si no se respetaba la instrucción de Dios, no iba a ser acepto. Si alguien se atrevía a comer de aquella ofrenda que debería de llevar alegría por la relación buena que se tiene con Dios, pero rompe la manera, la instrucción como Dios lo dice, pues Dios dice: así no será acepto. Las cosas en nuestra vida han de ser como a Dios le agrada. Debe de ser nuestra intención, nuestra enseñanza, nuestra práctica. Debe de ser acorde con lo que Dios dice. Aunque ahora en el Nuevo Testamento la instrucción no es un rito, pero la instrucción guarda los mismos principios. Así es que no podían comerla el día tercero porque era abominación. Era algo que Dios no iba a aceptar y que era aborrecible. El versículo 8 es el último versículo que vamos a leer en esta porción. Dice: y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Pues aquel que no lleva las instrucciones como Dios le dice, es realmente por rebeldía o por soberbia, y eso es contrario a las cosas que Dios enseña. Dios da una instrucción por el bien de una persona, y una instrucción enseña y nos hace recordar que Dios es supremo, es soberano, y es la autoridad que está sobre nuestras vidas, y que también es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Entonces el pueblo de Israel estaba allí celebrando aquellas fiestas, celebrando ahora una instrucción que estaba recibiendo para cuando estaba alegre y en una relación correcta delante de Dios, afinada, una relación armoniosa, pues se alegraban. Pero la alegría les debería desmotivar para llevar aquella ofrenda y llevarla a cabo como Dios dice. En el momento que ellos quisieran hacer lo que ellos quisieran con aquel rito que Dios les decía, pues se encontraban con que eran cortados de su pueblo. Así es que Dios instruye, nos dice el cómo, y no deberíamos de torcer las cosas. Eso fue la instrucción de Dios para el pueblo de Israel con relación a ofrecer una ofrenda en sacrificio por la alegría de tener paz con Él y las bendiciones que Él da. La intención, pero más que la intención, la manera como se presenta delante de Dios nuestra vida completa al llevar aquella ofrenda, pues es muy importante seguir las instrucciones
que Dios dice. Ahora, en el Nuevo Testamento se van a guardar lo que es que sea acepto, que sea algo agradable, acorde con lo que Dios dice y enseña. Hay un ejemplo en la Biblia, en el capítulo 4 del libro de Génesis, versículos 3 y 4, cuando Caín llevó ofrenda delante de Dios y no fue acepto. Muchas personas ubican su criterio en la ofrenda, pero no es así lo que dice la Biblia. Si nosotros vamos a Génesis 4, versículo 3, nosotros vamos a mirar el siguiente dato muy importante. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Observemos lo que dice ahí. Primero pronuncia la persona. Dios no miró con agrado a Caín. Algo pasaba con Caín, por lo cual Dios no le agradó de la manera que llegó Caín. No era tanto lo que llevaba como algunos suponen. Era que Caín estaba llevando aquello, y cuando no está bien la persona, normalmente no va a estar bien lo que hace. Si podemos comprender eso, podemos seguir leyendo, y dice el versículo 5 en su segunda parte, dice: Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y Jehová le dijo en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que significa aquí? No vamos a entrar en sumamente detalles. Yo lo que quiero hacer énfasis en que Caín llegó con una manera que no fue acepto delante de Dios. Y hay algo que nos enseña Hebreos capítulo 11, porque el versículo 1 y 2 nos hablan, y vamos a ir allá rápidamente, nos hablan de la manera que Abel llevó aquella ofrenda a Dios, y cómo fue agradable a Dios, y cuál fue el motivo de que le agradó a Dios y no Caín. Recuerden que no es la ofrenda, es la persona. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pues qué hombre es más antiguo que Abel y Caín. Pero ¿qué testimonio alcanzó Abel y qué testimonio alcanzó Caín? Miremos el testimonio de Abel en el versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Abel tenía fe de que Dios era el único que merecía toda honra y toda alabanza, y se acercaba a él con una actitud muy aceptable, mientras que Caín, algo había ocurrido en su corazón, algo ocurrió en su vida, que tenía un enojo, tenía una actitud, algo ocurría en su mente. Por eso Dios le preguntó y le dijo: si hicieras bien, serías enaltecido también tú. Porque dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? De que Abel se acercó con fe. Tener fe es necesario para acercarse a Dios.
el versículo 6 de capítulo 11 de Hebreos nos enseña que es imposible sin fe agradar a Dios. Caín se acercó con una actitud no de fe, una actitud equivocada, no agradecida, enojado. Algo ocurría con él. La Biblia no lo describe lo que ocurría, pero Dios sí le habló porque algo ocurría con él. Entonces Dios, que nos conoce totalmente, con detalle, le dijo a Caín que qué le pasaba. Y también él sabía, pero Caín no quiso hablar. Cuando uno no quiere dialogar con Dios y no le contestó Caín a Dios, no se estaba acercando a Dios apropiadamente. Y lo primero que le faltaba era fe para creer que realmente Dios es el único creador de todo, nuestro sanador, nuestro salvador, y que estaba allí para recibir las ofrendas de sus hijos, Abel y Caín, de una forma digna, y no miró esa dignidad en el corazón de Caín. Entonces, esto nos enseña lo importante que es presentar nuestras ofrendas delante de Dios con una actitud correcta. Aunque debo de recordarles que según los estudios bíblicos que hemos tenido en diferentes videos, debo de recordarles que también deben de ser proporcionales cuando es una ofrenda delante de Dios. Aunque esta ofrenda de alegría, de paz, es una ofrenda voluntaria. Por lo tanto, la cantidad podría ser importante, porque si un hombre es rico, no podría ser igual la cantidad de la ofrenda a un hombre pobre. Dios conoce el corazón de cada quien y sabe las intenciones. Por lo tanto, cuando ofrendamos delante de Dios, la porción que llevamos debe de ser proporcionalmente a lo que Dios ya nos ha bendecido y presentarla con una actitud de corazón correcta. Ahora en el Nuevo Testamento, pues los ritos aquellos ya no se llevan a cabo. Los ritos cambiaron porque todos los ritos de sacrificios fueron cumplidos en la muerte de Cristo, que es el bien venidero, que fue la alegría de todos aquellos, sobre todo aquellos que somos creyentes, porque Él hizo posible nuestra salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, que son demasiados. Entonces, los ritos dejaron de ser, pero no, las ofrendas tomaron otro rumbo. Ahora las ofrendas en las iglesias pues son ofrendas de labios, de la alabanza, son ofrendas también de economía de la iglesia, y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de cómo debemos de hacerlo y qué actitud debemos de tener. Entonces, hablemos primero de las ofrendas que nosotros podamos llevar a la iglesia. Entre esas ofrendas debo de hacer un paréntesis y recordar, algunos hacen diferencia entre diezmos y ofrendas, y hay una gran controversia en que si se ofrenda o se diezma. Pero te puedo decir ya que hemos estudiado bastante detenido todos esos temas en la Biblia y hemos entendido que en el antiguo tiempo, y cuando llegue su momento lo vamos a estudiar y lo vamos a poner en video, ahorita te lo estoy pronunciando porque es necesario. En el antiguo tiempo el diezmo se presentaba como ofrenda. Todo se presenta como ofrenda delante de Dios. Todo, lo que eran primicias, lo que eran sacrificios, lo que eran sacrificios de paz, lo que era ofrenda de grano, todo era una ofrenda a Dios. El diezmo también se presentaba como ofrenda. Así es que no deberíamos de discutir entre que si es diezmo o ofrenda. La verdad es que el diezmo también es una ofrenda, pero había ofrendas que Dios decía, esta parte es mía y debe de traerlas para mí. Y Dios las daba como Él quería, repartirlos entre diferentes áreas del pueblo y los sacerdotes. Y hay una ofrenda que es voluntaria. Esa es la ofrenda que tú quieres darle. Y las dos ofrendas son para Dios. En el Nuevo Testamento existen las dos. La ofrenda voluntaria es esta que estamos hablando ahorita, pero la ofrenda voluntaria debe de ser con una actitud enormemente correcta. Todas las ofrendas deben de ser así. Lo único que unas ofrendas deben devolver a Dios y otras ofrendas
voluntariamente se presentan delante de Dios en alegría por cuestión de que nuestra relación con Él está en paz por lo que Cristo hizo. ¿Qué nos enseña la Biblia con relación a esto? Y repito una vez más, todos los detalles de diezmos y ofrendas los vamos a mirar en diferente video en su momento. Pero aquellos que se presentan con una alabanza, con una ofrenda económica a la iglesia, algo que sale de su corazón, ¿cómo debe de ser? Bueno, vamos a ir nosotros al libro, aleluya, vamos a ir al libro de Corintios. Y les voy a pedir que vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8. Y miremos lo que dice allí. Es muy importante que nosotros recordemos que todo el pueblo, todo el tiempo le ha llevado ofrendas a Dios. Así es que esto de las ofrendas no es algo nuevo. Lo único nuevo que estás posiblemente escuchando de mí es de que el diezmo también está considerado en la Biblia como una ofrenda. Ahora vamos a ir al capítulo 8 de 2 de Corintios y miremos allí lo que dice Pablo con relación a unos hermanos que nos enseña la palabra de Dios cómo debe de presentarse la ofrenda. En el versículo 1 dice así: Asimismo, repito, 2 Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí se refiere a un grupo de hermanos en el área de Macedonia, unos lugares territoriales geográficos donde había iglesias. Había hermanos que habían dispuesto a levantar ofrenda con un propósito. Y luego dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Observen estas palabras que se escuchan aquí y dice abundante gozo, la abundancia de su gozo. Tenían problemas, pero tenían gozo abundante. Y el gozo abundante los llevaba a que su pobreza no se mirara como una desgracia, porque tenían cosas como quiera, y Dios los había bendecido, los había cuidado en medio de la tribulación, y sí estaban pobres, pero no se estaban muriendo aún de hambre. Entonces ellos decidieron hacer algo para la honra y gloria de Dios y para ayudar a otras personas. Entonces era una ofrenda que se iba a levantar. Entonces dice que abundaron en riqueza de su generosidad. Dentro de su pobreza ellos aprendieron a ser generosos. Lógicamente la generosidad de una persona pobre, pues en cantidad no es mucha, pero en proporción de lo que tienen es súper excelente a los ojos de Dios. Vamos a decir, si alguien tiene $1,000,000 y da 500, pues está dando una cantidad considerable, pero proporcionalmente a lo que él tiene no es significativa. Mas sin embargo, si uno nada más tiene 100 y da 5, proporcionalmente ha dado más de aquel que tiene 1,000,000. Y Dios es perfecto en la visión que Él tiene y conoce a una persona. Estas personas no tenían mucho, pero eran personas que encontraban gozo en medio de una escasez y podían hacer algo importante para poder, con gozo y alegría, ser generosos. Observa, ser generosos. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es muy importante, dice que lo hicieron con agrado. Con agrado es muy importante. La actitud correcta, con agrado delante de Dios. Con gozo, con disposición de corazón, con agradecimiento delante de Dios.
Inclusive el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y lo consideraban un privilegio el poder ofrendar. Ofrendar para la causa del Evangelio. Esta es la actitud que Dios quiere mirar en el corazón de un creyente. Que se goce, que considere que dentro de su pobreza puede ser generoso proporcionalmente, que disfrute con agrado el dar y que lo miren como un privilegio y no como una carga. Es sumamente importante que Dios mire en nuestras vidas a nosotros, que Dios nos llama a ser santos, que practiquemos eso cuando damos algo de ofrenda voluntaria a la iglesia. Entonces, ahí mismo en el 2 de Corintios podemos ir nosotros, ahí en el capítulo 9, dice, en el capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Observemos este texto y miremos lo que dice. Dice cada uno como propuso en su corazón. En ocasiones cuando leemos la palabra propuso, algunos de nosotros la malinterpretamos y piensa que dice como dispuso. Es bueno entender que dice propuso y no dice dispuso, porque no es una decisión tuya, sino lo que aquí está diciendo este texto, está diciendo que de lo que Dios te bendijo, tú pusiste algo aparte, que sabes que está destinado con alegría, con gozo, con el privilegio de dar para la causa del Evangelio, para lo que Dios le agrada. Vamos a decir, Dios te bendijo el lunes, tú agarraste esa porción, tú ya sabes, esto es para el Señor, lo voy a llevar a la iglesia. Y lo pusiste aparte. Propuso. Llega el domingo, agarras tu ofrenda ya que propusiste en tu corazón, la pusiste al lado, lo llevas a la iglesia. No que dispusiste, no que hiciste lo que tú querías o diste lo que tú querías, sino que fuiste proporcionalmente correcto delante de Dios y la pusiste a un lado. Puedes tú mirar eso en algún diccionario si gustas. Y luego dice, no con tristeza, que no sea una carga. No te vas a afligir por algo que das a la causa del Evangelio, para bendición del pueblo y para honra y gloria de Dios, por la enseñanza que Dios nos dice en su palabra. Dice, ni por necesidad, o sea, que no haya un llanto de aflicción, que te vayas a quedar tú, como voy a necesitar, pero lo voy a dar. No, ni tampoco solamente porque te quieras desprender algo, porque mires una situación, sino aquello que es acorde con tu corazón delante de Dios, que Dios mire que realmente estás produciendo el fruto correcto desde la integridad espiritual de tu vida, no lo que tú quieras, porque muchas de las veces en las iglesias se dice, bueno, si tú le traes un peso, pues gloria a Dios si es lo que tú quieres, pero si tú le llevas un peso a Dios y traes, y Dios te ha bendecido mucho más de lo que es eso, no estarás haciendo correcto, ni justo, ni honesto delante de Dios. Recuerda lo que dijo Salomón, si te recuerdas la historia de la dedicación del templo. Si ¿cómo te podríamos dar si de lo mismo que tú nos das en una mano yo te doy con la otra? Entonces, es Dios el que nos bendice y correctamente debemos de proceder con un corazón honesto, no por tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre es aquel que entiende el propósito de llevar aquella ofrenda para la honra y gloria de Dios, y es acepta delante de Dios. Es acepta la persona que la lleva, y Dios se alegra porque hay paz entre Dios
y el hombre que la lleva o la mujer. Eso es con relación a aquellas ofrendas económicas. Pero hay otra ofrenda. Hay otra ofrenda, es cuando nosotros presentamos un servicio, como nos presentamos como una ofrenda, nos ofrecemos a Dios. Pablo pedía que oraran por él de tal manera que el servicio de él fuera como una ofrenda aceptable. Si nosotros vamos al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 12 nos dice de la siguiente manera, en el versículo 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecemos nuestras vidas en la alabanza de ser obedientes con alegría, en sacrificio vivo. Presentemos nuestras vidas agradables delante de Dios, en cualquier trabajo o disposición que Él tenga para nosotros. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable delante de Dios, para que nuestras alabanzas o aquel ministerio o aquella cosa que presentamos en oficio o talento delante de Dios sea agradándole a Él. Siempre es el propósito para que Dios mire en nuestro corazón y seamos aceptos delante del Señor. Y dice Romanos 15 en el versículo 31, Pablo iba a hacer un trabajo, iba a ir a mirar a los cristianos que estaban en Jerusalén. Y entonces Romanos 15:31 dice Pablo hablando, dice, él pide oración y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Si Pablo pide oración para que él pueda ir con bien, porque había mucha rebeldía en aquel entonces, todavía la hay, pero de diferente aspecto, cuando iba a ir a Judea, a Jerusalén, y él dice, pues oren por mí para que los rebeldes no me hagan daño y que delante de los hermanos mi servicio sea acepto. Era un servicio en Dios, su apostolado, sus enseñanzas, que fuera bien recibida. La prioridad de ser aceptos en el reino de Dios. Aceptos primero delante de Dios y aceptos porque en la iglesia donde trabajamos, donde hacemos, donde cantamos, donde cooperamos, que se mire en nuestra vida la alegría de hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Así es que sea algo que Dios te da para tu vida a través del trabajo o a través de un buen negocio. Y cuando digo buen, quiere decir bien habido, agradable a Dios tu negocio, pues lo llevas a aquella porción proporcional de lo que Dios te da a la iglesia donde tú estás, en esa congregación, con alegría, con gozo, con disposición, y siendo un privilegio para nuestra vida el ofrendar, y nunca una carga, y nunca por tristeza, nunca por necesidad, y con alegría. Dios ama al dador alegre. Y también si hacemos algo con nuestras manos, con nuestro talento, con nuestro oficio o el servicio que presentemos, que sea acepto delante de Dios. Ciertamente los ritos cambiaron, pero ahora sí en las ofrendas, en una disposición distinta, en una gran variedad de asuntos que nosotros hacemos, y debemos de disponernos de corazón de tal manera que seamos aceptos delante de Él. Así es que, mis amados hermanos y amigos, aprendamos en nuestra vida a recibir aquello y hacerlo realmente como un privilegio. Porque antes, cuando andamos conforme a las corrientes de este mundo, a nosotros decíamos que nos era un privilegio ir y malgastar aquello que teníamos en algún lugar donde realmente no obteníamos ningún beneficio alguno, y allí dejábamos nuestro dinero. El dinero que Dios
realmente nos había permitido ganar y nosotros ni lo sabíamos. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos bendice tanto, que Él nos dé el privilegio de volver a Él aquella ofrenda que Él se merece para el beneficio de su pueblo, el beneficio del Evangelio, de aquel lugar donde nosotros adoramos a Dios? Mi hermano, es un grande privilegio y debe siempre Dios mirar en nuestro corazón esa disposición y alegría de poder hacer aquello agradable a Dios. Considera lo que te digo, mejor dicho, miremos lo que la Biblia dice y practiquémoslo. Que Dios los bendiga, los espero, porque si hemos de ser una nación santa, un pueblo santo, como dice la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hemos de aprender también a hacer aquello, llevar aquella ofrenda agradable a Dios, para que sea nuestra vida acepta delante de Él. Que Dios me los bendiga. Los miro en el próximo video.